Bueno, muy bien. Empezamos entonces nuestra clase de hoy. Mi nombre es Daniel Ferstan, trabajo con Método de Rose, me dedico a esto como profesional hace unos 20 años ya, dirijo la escuela de la sede Núñez y hacemos cosas juntos con Flor Raele y ahora Martina también estamos en comunicación con ella para este proyecto de Mindfood, así que estoy muy contento de estar participando y de poder aportar en este asunto. Así que espero que les sirva, que les sea útil y que lo disfruten. Vamos a hablar de respiración y emociones y ahora esta es una clase que vamos a dejar grabada para quienes no están pudiendo participar en el momento, pero al final vamos a cerrar la grabación y las preguntas las vamos a dejar fuera de la grabación, cosa que si alguien que está viendo esta clase grabada le surge alguna duda, después a través de Martina me pueden contactar y respondemos las preguntas que haga falta. Así que empecemos con el tema respiración y emociones. Y ustedes se preguntarán tal vez qué tiene que ver la respiración y las emociones. Un poquito uno entiende que tiene alguna cosa que ver, pero ¿qué tiene que ver? Y yo quiero arrancar esta clase hablando de la relación entre respiración y emociones, porque vieron que cada emoción, hay ciertas emociones que tienen un tipo de respiración que es específica. Y yo traje algunos ejemplos para ver si a ustedes les suenan, son ejemplos científicamente comprobados. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos asustamos de pronto? Si algo de pronto nos asusta, ¿qué pasa con la respiración? Se corta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese miedo, ese susto se sostiene en el tiempo? ¿Qué pasa con nuestra respiración? Se acelera, nos agitamos. Ahora, ¿qué pasa si eso que nos daba susto resulta que en realidad no era nada? Y podemos relajarnos, no hay ninguna amenaza, nada nos preocupa. ¿Cómo es nuestra respiración? Es más larga, es más profunda. Bien, la respiración y las emociones tienen una relación, porque forma parte de los asuntos que tienen que ver con las cosas automáticas de lo que nos pasa. Hay una serie de funciones de nuestro sistema nervioso que son automáticas y otras que son voluntarias. Y por eso para entrar en el terreno de las emociones, que es el terreno justamente de las cosas que no decidimos necesariamente, digamos, a propósito, qué siento en cada momento, qué me pasa en cada momento, tenemos que entender un poquito cómo funciona nuestro sistema nervioso para poder también entender de qué forma, o sea, por qué y a la vez de qué forma podemos usar la respiración para intervenir en estos mecanismos involuntarios. Entonces, vamos a hablar un poquito velozmente y la verdad que resumidamente sobre el sistema nervioso. Y acá puede ser que haya cosas que ustedes tal vez ya conozcan, pero por las dudas las repasamos. Sobre lo voluntario y lo automático en el sistema nervioso. El sistema nervioso, en líneas generales, se divide en dos grandes redes de funcionamiento. Lo voluntario se llama somático y lo involuntario se llama autónomo. Es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Ahora, el autónomo, que es el involuntario, se divide en dos tipos de funciones también. El autónomo incluye el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático son las funciones que son de activación, es decir, son las cosas que se activan cuando nosotros estamos ante una situación a la cual tenemos que reaccionar. Y las funciones que son del parasimpático son las funciones que se activan cuando estamos relajados, que no tenemos que hacer nada específicamente. Ahora, vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto,
pero dentro de las funciones autónomas está el mundo de todas las cosas que nos pasan involuntariamente. Y la verdad es que la gran mayoría de las funciones que administra nuestro sistema nervioso son involuntarias. Digo, son muy pocas las cosas que nosotros hacemos a propósito. Esto no quiero decepcionar a nadie, pero uno cree que controla muchas cosas. En realidad, de todas las cosas que nos pasan y de todas las cosas que hacemos, son muy, muy, muy poquitas las que realmente decidimos voluntariamente. Por ejemplo, si yo quiero mover un brazo, yo puedo decidir mover un brazo. Eso está bajo el sistema nervioso somático, voluntario. Pero entonces uno diría, ah, bueno, mis músculos, entonces yo los muevo a propósito. Está dentro de mi voluntad. Sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las contracturas musculares? O sea, las tensiones musculares que uno hace sin querer, sin darse cuenta durante el día. Y a la noche me doy cuenta que estuve apretando el cuello. Quiere decir que apreté músculos involuntariamente. O sea que ni siquiera mi musculatura es totalmente voluntaria. Hasta hay movimientos musculares que son involuntarios. Es decir, el terreno de lo involuntario es muy, muy vasto. ¿Y cuál es el problema de lo involuntario? Que no lo hacemos a propósito. Entonces, ¿cómo hacemos para actuar sobre lo involuntario? ¿Cuáles son estas funciones? Ah, perdón. Eh, Entre lo simpático y lo parasimpático, entre ese grupo de funciones, hay un equilibrio que se balancea. O sea, cuando uno está muy activo, el otro está más inactivo. Cuando uno sube, el otro baja. Cuando el que estaba abajo sube, el otro baja. ¿Cuáles son esas funciones? Del sistema nervioso simpático son las típicas que son de reacción, son las que responden al estrés. Bueno, el clásico que se llama de huir o atacar, son todas las funciones que responden a esa necesidad. ¿Qué pasa cuando necesitamos huir o atacar? Hay aceleración de la frecuencia cardíaca, o sea, se acelera el corazón, hay tensiones musculares, hay ciertos músculos que se tensionan, aumenta la presión sanguínea, todo justamente para eh, inyectar una respuesta, una reacción. Quiero hacer un breve paréntesis porque hay un tema que me parece muy interesante y que lo descubrí realmente hace poco sobre esta respuesta de huir o atacar como clásicas respuestas del sistema simpático ante una situación de estrés. Existe otra, que es la parálisis, y que en los animales las vemos claramente, que es cuando la situación de amenaza es tan fuerte que no hay ni posibilidad de huir ni posibilidad de atacar, los animales apelan a una tercera reacción que es la parálisis. Es decir, como cuando un perro se pone pata para arriba, como cuando un animal parece que está muerto. Es también un mecanismo de defensa ante una situación que uno vive como demasiado amenazante, que no consigue ni huir ni atacar. Y esta reacción, esta tercera reacción en los humanos también existe, solo que no es tan mencionada. Pero es interesante que nosotros sepamos que muchas veces la parálisis, cuando uno se queda paralizado ante una situación o no reacciona, no sabe qué hacer, también es una reacción natural de nuestros instintos y de nuestro sistema nervioso ante una situación de amenaza, para tener en cuenta. ¿Cuáles son las funciones que regula el parasimpático? Son aquellas funciones que se pueden procesar cuando nosotros no estamos bajo amenaza. Por ejemplo, la digestión es una función que regula el parasimpático, la excreción, la reproducción, o sea, las funciones sexuales, el crecimiento, el sistema inmunológico, el sueño. Esas funciones, nuestro sistema nervioso, para administrarlas, necesita que el parasimpático esté actuando. Pero si yo estoy ante una situación en la que me siento bajo estrés, el que se activa es el simpático. Cuando el simpático se activa, el parasimpático se inhibe. Quiere decir que cuando yo estoy en esta situación de alertas, todas las funciones que regula el parasimpático son atenuadas y por eso cuando yo estoy estresado es normal que mi digestión empeore, que mi excreción empeore, que mis funciones sexuales empeoren, que el crecimiento, sistema inmunológico, sueño, clásicos,
empeoren. Ahora, esta es una situación muy normal y muy natural y nuestro cuerpo está preparado para soportar esas respuestas por un tiempo limitado. O sea, ante una situación específica está en condiciones de reaccionar. Pero en la situación en la que nosotros solemos estar, es una situación en la que no es una situación tan clara, ni tan definida, ni tan marcante, que ni siquiera nos permite actuar muchas veces. Son pequeñas cosas, tenues, hasta sutiles, hasta a veces ni las percibimos, pero que acumuladas a lo largo del tiempo van generando un desbalance entre estos dos sistemas. Y eso es lo que nos pasa de pronto cuando no sabemos qué nos pasa, pero de pronto estamos o ansiosos o empezamos a dormir mal o esto o lo otro y no pasó nada concreto. O sea, no estuvimos bajo amenaza, no tuvimos que defendernos de un tigre de Bengala, digamos. Pero sí, ¿qué sí pasó? Pequeñas situaciones que percibimos como amenazas, sutiles, discretas, insignificantes, sin embargo, sostenidas a lo largo del tiempo, producen un efecto acumulativo. Perdonen que se me corrió acá una pantalla. Seguimos. Entonces, estas son las cuestiones que tienen que ver con el terreno de lo involuntario. Ahora, para actuar en nuestro sistema nervioso, para regular estos dos funcionamientos entre lo simpático y lo parasimpático, hay un nervio que se llama nervio vago y que ese es el que se ocupa de regular y balancear la activación de cada uno de estos dos sistemas. Y ahora vamos a ver por qué nos interesan. Bien, esto lo vamos a ver ahora en un ratito. Ahora, las emociones entran en el terreno de lo involuntario, porque están relacionadas de alguna forma a nuestros instintos, y nuestros instintos responden a los estímulos externos. Entonces, todo esto está bastante integrado. Y el terreno de las emociones, al ser también del terreno de lo involuntario, en general tenemos dificultades para intervenir y para actuar sobre ellos. Ahora, lo interesante de la respiración en relación a este asunto es que así como cada emoción producida por un estímulo, bueno, por un condicionamiento, las emociones también son condicionamientos, produce una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, ya sea para huir o atacar, o ya sea porque estamos tranquilos, pero produce una respuesta física que se ve, por ejemplo, reflejada en la aceleración cardíaca o en la respiración. Nosotros trabajando sobre nuestra respuesta física podemos alterar y modificar el estado emocional, porque nuestro sistema nervioso es de doble mano. Nuestro sistema nervioso procesa información desde el centro y la manda hacia la periferia, pero también capta información desde la periferia y la manda al centro, y del centro manda respuesta. Entonces es de ida y vuelta. Si yo me asusto por algo y se me corta la respiración, si yo retomo una respiración que es propia de una situación en la que no hay amenaza, eso va a interferir sobre mi estado emocional. Es de ida y vuelta. Con esto no quiero decir que listo, resuelto el problema, ya está, no me preocupo más. No, no. Después tenemos que ver qué es lo que nos dio miedo, por qué nos dio miedo y tratar de que no nos dé más miedo, básicamente. Pero ese es otro asunto. En nuestro caso, de lo que vamos a hablar es de la respiración como un recurso concreto, una herramienta concreta para lidiar con esas sensaciones. Y en esto, el nervio vago tiene una función importante, pero principalmente la respiración diafragmática tiene un lugar muy determinante. Y antes de pasar al próximo videito que les quiero mostrar, vamos a hacer una parada para hacer un breve ejercicio que van a ser así. Quiero que se sienten derechas, puede ser en la silla, en donde estén sentadas, no se preocupen, columna derecha. Ahora,
tómense un momento para sentir la respiración nada más. O sea, no hagan nada para respirar, pero chequeen cómo respiran. Es interesante porque uno respira todo el tiempo, pero uno no se da cuenta. Obviamente la respiración puede ser automática, pero la ventaja es que puede ser tanto automática como voluntaria, como los músculos que decía antes. Entonces vamos a aprovechar esta doble funcionalidad de la respiración para meternos justamente en ese terreno. Entonces, primer paso es observar su respiración, cómo es cuando ustedes no hacen nada al respecto para respirar. Fíjense cómo es. Ahora, mientras intentan observar eso, traten de no intervenir, de no hacer nada para respirar. Y fíjense cómo su cuerpo respira igual. Ahora, hay una trampa, y es que cuando uno observa algo, uno tiende a querer controlarlo, no a propósito, es un reflejo. Pero es muy difícil prestarle atención a la respiración y no hacer nada para respirar. Ahora, esto, si yo no se los decía, ustedes lo estaban haciendo. O sea, ustedes estaban respirando sin darse cuenta. Pero cuando uno presta atención es difícil, cuando uno pone conciencia es difícil. Pero es un buen ejercicio para aprender a no controlar necesariamente todo lo de lo que uno es consciente. Una cosa es ser consciente y otra cosa es intervenir voluntariamente. Y lo interesante es ganar la capacidad de decidir cuándo uno interviene y cuándo uno no. Ser consciente, pero uno decide si interviene o no interviene. Y la respiración nos va a servir también para aprender eso. Entonces, ahora que vimos cómo es nuestra respiración, vamos a empezar a ver cómo hacer una respiración mejor. La respiración que vamos a entrenar es siempre por nariz. Y van a ponerse una mano en el abdomen y al inspirar llevar el abdomen bien para afuera. O sea, cuando el abdomen sale, vamos a hacer que el aire entre hasta la parte más baja de los pulmones. Y cuando el abdomen entra, vamos a hacer que el aire salga. Haciendo así que los pulmones se llenen de aire, pero la parte más baja, y cuando exhalan, el abdomen se hunde y el aire sale. Vean si consiguen identificar el movimiento abdominal y esta respiración que se llama baja. Cuando el aire entra, el abdomen sale. Y cuando el aire sale, el abdomen entra. Ahora, mientras tratan de familiarizarse con ese movimiento, ahora vamos a verlo mejor en el videíto, hay algo que también quiero que empiecen a tener en cuenta en relación a la respiración, y es que justamente por lo que vimos antes del funcionamiento de nuestro sistema nervioso, la tendencia natural es a no vaciar los pulmones totalmente. Ahora, instintivamente, nuestro instinto de supervivencia siempre se va a resistir a que nos quedemos sin aire. Por eso cuando nosotros algo nos pone nerviosos, algo nos amenaza, algo nos da una ansiedad o miedo, vamos a tender a cortar la respiración. Y eso es lo que vamos a tratar de dejar de hacer también. Entonces, cuando ustedes sienten que les falta aire por cualquier situación, casi siempre lo que nos está pasando en realidad es que nuestros pulmones no se vaciaron. Y como no se vaciaron, no tengo espacio para que entre aire nuevo. Y no se vaciaron porque mi instinto de supervivencia, que es un toque susceptible de más, nuestro instinto de supervivencia es un poquito susceptible de más, corta la respiración y no nos va a dejar sin aire. Está bien, gracias, instinto de supervivencia, lo valoro muchísimo, pero en este caso, en el que es sutil pero sostenido en el tiempo, me empiezo a ahogar. Porque si esto durara poquito tiempo, yo después me agito y salgo corriendo, como el Muppets que vimos al principio. Pero en este caso yo no voy a salir corriendo, porque nosotros vivimos en una situación en la que no es que salimos corriendo. Entonces esa respiración empieza a entrecortarse, los pulmones no se vacían, empiezo a sentir que me falta el aire y empiezo a tener un suministro deficiente de oxígeno. Todo esto a lo largo del tiempo de forma creciente e imperceptible. Por eso de pronto me encuentro en una situación que digo, che, ¿qué pasa? Me está costando respirar. Porque se fue acumulando discretamente a lo largo de los años, por situaciones que no tenían la más mínima importancia tal vez, vista la distancia. En el momento me tocaron, pero después, ¿quién puede decir que un mail de hace 3 meses justificaría esta ansiedad? No, que vivo, mirado
Con el diario del lunes no, pero en el momento me fue generando. Y ese proceso acumulativo también me va a repercutir sobre mi respiración y eso también va a repercutir sobre mis emociones. Todo esto ¿para qué? Para que entendamos ahora la respiración como herramienta. Les quiero mostrar un videíto ahora del diafragma. Tenía dudas de qué poner primero, si la diapositiva o este video. Me hubiese funcionado mejor al revés de lo que hice, quiero decir, pero no importa. Vamos a ver ahora el videíto. Quiero que vean dónde está el diafragma, porque es clave, y cómo se mueve. Segundo. Esperen que esta ventana voy a cerrar aquí. Bien. Pongo play en el video. El diafragma es un músculo que divide el tórax del abdomen y es como una bóveda. Veamos el video. Acá vamos a ver cómo se mueve el diafragma. Es ese músculo rojo. Cuando el aire entra, el diafragma baja y cuando el aire sale, el diafragma sube. Acá lo podemos ver. Pero fíjense cómo el diafragma pasa por la boca del estómago y también pasa por la cintura, porque rodea las costillas. Entonces, cuando el diafragma baja como músculo, se contrae. Y cuando el diafragma sube, se relaja. Lo loco de este asunto es que quiere decir que cuando yo lleno de aire mis pulmones, mi musculatura está en tensión. Y cuando yo vacío los pulmones, está relajada. Por eso cuando yo estoy tenso, me quedo con aire. Y si yo quiero relajar, tengo que vaciar los pulmones, porque el diafragma se relaja cuando sube y ahí los pulmones se vacían. Entonces, acá tenemos una relación entre nuestra respiración, la tensión nerviosa, el emocional y la tensión que se descarga en nuestro cuerpo, y por eso la boca del estómago siempre es una zona tan sensible y está justamente relacionada a las funciones digestivas. El diafragma, acuérdense que como vimos en el videito anterior, lo pongo una vez más para que lo podamos ver, cuando se mueve, estimula la boca del estómago y estimula también la zona lumbar que está ahí atrás con el propio movimiento. Ahora, el nervio vago, que como dice Flor Raele, no es tan vago, la curiosidad es que a esa altura, a la altura del diafragma, se divide y pasa por la boca del estómago y pasa por la cintura. Quiere decir que cuando logramos mover el diafragma para respirar, estamos estimulando por presión ese nervio vago, eso equilibra los dos sistemas, el simpático y el parasimpático, y eso nos produce una sensación de, bueno, estabilidad. Digo, si yo estoy estresado, me va a calmar un poco. Si yo estoy demasiado calmado, me va a levantar un toque. Solo que en general son las funciones parasimpáticas, o sea, las de relax, las que necesitamos reactivar porque en general estamos medio estresados. Entonces, volvamos a poner la mano en el abdomen y acá esta es la diapositiva que yo no sabía si ponerla antes o después, me hubiese venido mejor antes, pero acá podemos ver que la respiración la vamos a dividir en tres: baja, media y alta. La que más me interesa que ustedes incorporen es la respiración baja, porque es la que se hace con el diafragma, con el abdomen, y usa la parte baja de los pulmones, que es la más amplia. Pero lo que me interesa es que registremos el estímulo que produce el diafragma cuando se mueve al respirar para activar esos centros nerviosos que están en la boca, el estómago y en la cintura. Vamos de vuelta, una mano al abdomen y la otra mano a las costillas ahora. Y vamos a probar esto que se llama respiración completa. Cuando inspiren, lleven el abdomen bien para afuera y siéntanlo en la mano, expulsando el abdomen, o sea, llevando el abdomen para afuera y trayendo el aire para la parte baja. Cuando exhalan, el abdomen se hunde. Acuérdense el videito del diafragma. Cuando inspiran, el diafragma baja, empujando el abdomen para afuera. Lo sentimos en la boca, el estómago y un poquito en la cintura. Y cuando exhalen, el diafragma se relaja, el abdomen se hunde y sentimos la boca, el estómago hundiéndose un poquito. Sigan con esa respiración abdominal, lo más lenta y profunda que puedan. Si les cuesta, si se empiezan a agitar, tengan en cuenta que tal vez tienen que vaciar más los pulmones que lo habitual. Entonces, exhalen más, acuérdense que estamos desacostumbrados a vaciar los pulmones,
pero es indispensable para recambiar el aire, porque si no, todo el tiempo tengo aire en los pulmones y hay algo que se llama cuota de aire residual. Tengo que renovar esa cuota de aire residual. Para eso tengo que exhalar. Entonces, abdomen para adentro, el aire sale más para adentro, exhalen más, y de ahí abdomen para afuera, y sientan el diafragma, identifiquen el diafragma, que es el principal músculo respiratorio. La próxima, inspiran llevando el abdomen para afuera, pero abren el pecho para los costados también, y suben las clavículas un poco, y ahí tenemos la respiración baja, media y alta. Y para exhalar, bajan las clavículas, vuelve el tórax y se hunde el abdomen y traten de exhalar más. O sea, traten de vaciar más los pulmones que lo vaciarían. Eso les va a permitir tener más espacio libre para que la inspiración que sigue sea más profunda. Y sientan el diafragma, traten de identificar el diafragma. ¿Bien? Guarden esta información que la vamos a usar en un último ejercicio dentro de un ratito. Lo otro que quería que veamos es que cuando nosotros tenemos la respiración normal, tenemos dos fases, inspirar y exhalar, pero vamos a usar un recurso que se llama ritmar la respiración y que consiste en aplicar 4 fases a la respiración. O sea, en vez de inspirar y exhalar solamente, vamos a tener en cuenta que está la inspiración, la retención con aire, la exhalación y la retención con pulmones vacíos. Esas 4 fases, cuando nosotros le asignamos una proporción, se llama ritmar la respiración. Y es el opuesto a la respiración involuntaria. Volvamos al principio. Si yo no presto atención, tengo una respiración involuntaria, automática, pero que es mínima e indispensable, es de supervivencia. Y en general es de 1/10 de mi capacidad pulmonar posible. O sea, mi respiración automática, la respiración que hacemos todo el día, es de 1/10, aprovecha 1/10 nuestra capacidad pulmonar. Imagínense, con lo poquito que nuestro cuerpo funciona. Ahora, piensen en todo lo que podríamos desarrollar aprovechando la capacidad pulmonar total, que es 10 veces más. Son medio litro contra 5 litros de volumen pulmonar. Ahora, cuando le empezamos a asignar un ritmo respiratorio, estamos interviniendo voluntariamente sobre un mecanismo involuntario. Esto empieza a generar una comunicación a nivel nervioso, a nivel sistema nervioso, entre lo voluntario y lo involuntario. Esto empieza a reforzar nuestra capacidad de intervenir y de decidir voluntariamente sobre aspectos que son involuntarios, a través de la respiración, como si la respiración fuese ahora nuestro puente para entrar y salir a ese terreno. Vamos a ver un tipo de ritmo respiratorio, pero hay distintos. Y los ritmos respiratorios, en líneas generales, para que ustedes tengan en cuenta, si nosotros le damos énfasis a inspirar y retener con aire, vamos a activar, vamos a vitalizar. Digamos que son buenos para generar más energía, más fuerza, más dinamismo. Si yo le voy a dar más énfasis a la exhalación o permanencias con pulmones vacíos, esos ritmos van a tender a aquietarnos, a relajar. Entonces, dependiendo lo que uno quiere lograr, uno puede elegir qué ritmo respiratorio va a hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es probar un ritmo respiratorio. Los ritmos respiratorios se designan según la proporción. Por ejemplo, el ritmo 1-1-1 significa que yo voy a inspirar en un tiempo, retener con pulmones llenos al mismo tiempo y exhalar en el mismo tiempo, en 1. Ahora, ese 1 va a ser de distinta duración, de distinta cantidad de segundos, según la capacidad pulmonar de cada una. Entonces yo lo que tengo que descubrir al principio es cuál es mi tiempo ideal. Por ejemplo, todas podemos hacer acá ritmo 1-1-1, pero tal vez yo estoy haciendo con 4 segundos para inspirar, 4 para retener y 4 para exhalar, y otra persona puede estar haciendo con 20 segundos para inspirar, 20 para retener y 20 para exhalar. Depende de la capacidad pulmonar de cada uno. Y eso es lo que tenemos que buscar. Sugerencia es empezar con poquito tiempo y si ven que están cómodas, aumentarlo al ciclo siguiente. Pero si ustedes ven que se agitan, que les cuesta,
en vez de interrumpirlo, bajen la medida y vean si consiguen adaptar su ritmo respiratorio sobre la marcha. Van a ver que hay una negociación necesaria entre lo instintivo, lo emocional y lo voluntario en este ejercicio respiratorio. Van a ver que empiezan a interactuar todos los elementos. Hagamos la experiencia. Vamos a ver si consigo, quiero ponerles acá no, bueno, vamos a usar otra cosa. Vamos a poner una música que tiene un pulso de 1 vez por segundo. O sea, si ustedes siguen el pulso de la música, pueden usarlo para contar los segundos. Entonces ahora, pónganse una mano en el abdomen. Vamos a practicar este ritmo respiratorio. Una mano en el abdomen, la otra mano en el tórax. Y empiecen a hacer respiración completa, como les comentaba antes, profunda, consciente, sintiendo el diafragma, vaciando los pulmones más que lo habitual para tener espacio de inspirar más profundo después. Sientan el recorrido del aire por sus fosas nasales, acompáñenlo mentalmente hasta los pulmones y exhalen lento, pero no generen agitación. O sea, respiren lo más profundo que puedan, pero sin generar agitación, y encuentren su ritmo respiratorio. Ahora, siguiendo el pulso de la música, cuenten 4 para inspirar, retengan contando 4 y exhalen contando 4, sin permanecer con pulmones vacíos. Y sigan así, inspiran contando 4, retienen contando 4 y exhalan contando 4. Si ven que están cómodas, entonces aumenten el tiempo. Cuenten 5, 5 y 5. Y concéntrense en la respiración. Practiquen un poquito. Vean si consiguen identificar su ritmo respiratorio ideal, su medida ideal, que no les genere agitación, pero hay que negociar con el instinto, con el emocional y trabajar en conjunto para encontrar el ritmo. Recuerden que si les cuesta, exhalen más, vacíen más los pulmones. Eso les va a permitir inspirar más profundo. Y traten de ir familiarizándose con la musculatura respiratoria. Son muchos músculos. Pero el diafragma es el que más nos interesa, acuérdense de eso. Y ahora vean si consiguen agregar un tiempo con pulmones vacíos, que dure lo mismo. Pero sin aire, relajen el abdomen. Si los pulmones están sin aire, el diafragma se hunde un poquito y relajen la boca del estómago. Y ahí inspiran contando un tiempo, retienen contando 4 veces el mismo tiempo, exhalan el mismo tiempo y permanecen con pulmones vacíos el mismo tiempo. Prueben. Eso se llama ritmo cuadrado. Cuando están sin aire, relajen la boca del estómago y el diafragma. Cuando están con aire, la sangre se vitaliza, suma oxígeno, se fortalece todo su cuerpo y se fortalecen también sus facultades mentales. Hagamos un último minuto de este ritmo respiratorio, bien concentradas. Ritmo cuadrado. Bien, la próxima inspiración sin ritmo.
Respiren normalmente y traten de registrar las sensaciones generadas. Traten de ver cómo les funcionó. Si quedó alguna duda, ahora al final hacemos preguntas sobre esto. Bien, este es apenas un recurso, hay muchos recursos, pero para ir acercándonos al final, para que ustedes se lleven, para que resuman el contenido de esta mini clase en qué hacer en circunstancias en las que ustedes sienten que necesitan una herramienta para intervenir voluntariamente sobre aspectos que tienen que ver con su emocional. Primero, tienen que tomar conciencia de la respiración. Si no es consciente, no podemos hacer nada. Entonces, direccionen su atención a la respiración. Eso les va a permitir intervenir. Pero hay otra cosa, que es que siempre que nosotros volcamos nuestra atención a un estímulo interno, por ejemplo la respiración, le da un descanso a nuestra cabeza y le permite filtrar el bombardeo de estímulos externos al que estamos sometidos permanentemente. O sea, los estímulos externos están buenísimos, está todo bien con ellos, los necesitamos, nos gustan, los vamos a seguir teniendo, pero ¿qué capacidad tengo yo de filtrar y de decidir en qué pongo mi atención? Bueno, cuando yo pongo la atención en un estímulo interno, por ejemplo la respiración, es un recurso para que mi cabeza pueda filtrar los estímulos externos y descansar un poquito. Es un poco de conectarse más con los estímulos internos. Entonces, primero, consciente. Segundo, nasal. La respiración nasal ya nos ayuda a concentrarnos más en la sensación táctil del aire con las fosas nasales, tanto cuando entra como cuando sale, y también nos ayuda a regular la respiración mejor. Entonces, acostumbrémonos a respirar por la nariz, a sentir el tacto del aire pasando, tanto cuando entra como cuando sale. Hay otras cosas, pero por hoy con esto ya nos es suficiente. Y por último, diafragmática. Respiren más profundo, vacíen más los pulmones, eso nos da espacio para que entre aire nuevo. Acuérdense que en esos momentos en los que tal vez falta el aire o cuesta respirar, probablemente, y al revés de lo que uno haría, uno lo que tiene que hacer es vaciar más los pulmones para inspirar más profundo y pueden poner las manos ahí en el abdomen, sentir, y eso va a ayudar también a concientizar y a aprender a mover más y hacer esa respiración diafragmática. Bueno, con esto voy a ir acá cerrando esta clase introductoria. Obviamente que hay mucho más para profundizar, pero queríamos que ya tuviesen por lo menos una pequeña herramienta de qué cosas se pueden hacer y por qué funcionan y cómo se pueden usar. Acá está el contacto con el cual se pueden comunicar conmigo o a través de Martina me pueden hacer llegar sus preguntas, y lo que les vamos a hacer llegar también es un link con un pocketbook sobre respiración para que ustedes también tengan un material escrito de consulta disponible. Así que les agradezco muchísimo, espero que les haya servido, que les haya resultado interesante. Voy acá a cortar la grabación, les agradezco mucho por haber participado, y quienes están ahora presencialmente, digo, en vivo en esta clase, vamos a dejar un espacio de preguntas. Así que, muchas gracias.